¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 20 de abril, es que Israel lanzó hace 2 días un ataque contra objetivos iraníes. Según funcionarios israelíes e iraníes que hablaron bajo condición de anonimato con el diario estadounidense The New York Times, habría sido un ataque israelí contra una base iraní eh, cercana a la ciudad de Isfahan, en el centro del país. Dos funcionarios del gobierno americano confirmaron lo mismo a la agencia CBS. Los iraníes hablaron de cohetes que alcanzaron las inmediaciones de una base aérea próxima a Isfahan, es decir, no habrían impactado en el blanco, y que fue un ataque con pequeños drones, no con misiles, y que podían haber sido lanzados incluso desde el interior del territorio iraní, porque digamos, los radares no habían detectado en Irán el ingreso de aviones no identificados a su espacio aéreo. Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales, heridos o daños de consideración. Es decir, en ese aspecto esto es muy similar al ataque iraní del sábado pasado y sus consecuencias. Y claro, ¿por qué se atacó la provincia de Isfahán, donde está la tercera ciudad del país del mismo nombre? Porque ahí hay una de las principales bases aéreas de las Fuerzas Armadas iraníes, porque está uno de los principales centros de producción de drones y misiles, y porque hay sitios del programa nuclear iraní, por ejemplo, centros de enriquecimiento de uranio. Por eso, en esta región, pero además porque está en el centro mismo del país, es decir, Israel, según indicó un vocero israelí al diario The Washington Post, quería indicar a Irán que ningún blanco dentro de su territorio estaba fuera del alcance de, digamos, las Fuerzas Armadas israelíes, cosa que nadie dudaba, pero claro, lo interesante aquí es que se alcanzaron estos blancos con drones, que es probablemente la forma menos eficaz de hacerlo, y por ende si los drones pueden llegar hasta ahí, los misiles de mediano y largo alcance con mayor razón, ¿no? Según el ministro italiano de Asuntos Exteriores, el gobierno estadounidense se habría enterado del hecho al último minuto. Lo sabría porque habría conversado con su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, durante la reunión de cancilleres del Grupo de los Siete. El propio Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, dijo, como es la versión oficial del gobierno de su país, que no estuvieron involucrados en ninguna acción ofensiva. Esta última palabra es clave porque no niega la posibilidad de que Estados Unidos, como ya había hecho el sábado pasado, haya apoyado a Israel con información de inteligencia y oferta de protección antiaérea en caso de una respuesta iraní. Sin embargo, Blinken rechazó aclarar si Estados Unidos fue informado de antemano del ataque y en qué momento ocurrió eso, si es que ocurrió. Recordemos que Estados Unidos le había pedido a Israel que en caso de lanzar una respuesta contra el ataque iraní del sábado pasado, le informara primero. Presumiblemente lo hizo, pero no mucho antes de ocurrir el hecho. La segunda noticia de hoy es que Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU la petición palestina de adhesión a esa organización. O sea, la Autoridad Nacional Palestina pedía el estatus de miembro pleno de la ONU, no miembro observador, que es el estatus que tiene hoy en día el Estado palestino, que le da derecho a voz pero no a voto. Esa es la gran diferencia con la condición de miembro pleno, que además le permitiría presentar proyectos, cosa que no puede hacer en principio como miembro observador.
El proyecto para reconocimiento de Palestina como Estado miembro de la ONU fue presentado por Argelia, obtuvo 12 de 15 votos, dos abstenciones, Reino Unido y Suiza, y solo el voto en contra de Estados Unidos, que como es miembro permanente del Consejo de Seguridad, su voto cuenta como un veto, es decir, aunque los otros 14 hubiesen votado a favor, el proyecto no se adopta si un miembro permanente con derecho a veto vota en contra. El gobierno de Estados Unidos alegó dos cosas. En primer lugar, que la ONU no era el foro para buscar el reconocimiento de un Estado palestino, sino que la creación y reconocimiento del mismo debían pasar por un acuerdo con Israel. En otras palabras, la potencia ocupante tiene derecho a veto sobre las aspiraciones nacionales del pueblo que ocupa. Eso es lo que está implícito en esa afirmación. Y lo segundo, que es real, pero es una muestra de hasta qué punto Estados Unidos ha apoyado históricamente a Israel, es que la legislación estadounidense obligaría a cortar la financiación de Estados Unidos a la ONU si admite a Palestina, porque créanlo o no, hay una norma legal en Estados Unidos que exige al gobierno federal recortar financiamiento a cualquier entidad del sistema de Naciones Unidas o el sistema en su conjunto que admita a Palestina como miembro, ¿no? Y el representante palestino Riyad Mansour ante el Consejo de Seguridad dijo, o en todo caso dijo en el Consejo de Seguridad, que el estatus de miembro pleno de la ONU obviamente no resolvía el tema de la ocupación, pero que brindaría esperanzas de que los palestinos eventualmente tendrán un Estado independiente. El embajador israelí dijo que haber aceptado a Palestina equivaldría a recompensar el terrorismo de Hamas el 7 de octubre. Bueno, también podría decirse que hubiera equivalido a sancionar a Israel por lo que la Corte Internacional de Justicia considera un caso plausible de genocidio. En realidad no tiene que ver con ninguno de estos dos hechos. Es una aspiración de larga data de los palestinos. El Estado palestino, reconocido por más de 140 países del mundo, es miembro observador de la ONU desde 2012 y desde entonces ha buscado ser admitido como miembro pleno. Para que un Estado sea miembro pleno de la ONU, la iniciativa debe ser primero recomendada por el Consejo de Seguridad, para lo cual se requerían 9 votos, pero también se requería que no hubiera ningún voto en contra de un miembro permanente, con derecho a veto. Y luego el tema pasaría a la Asamblea General, donde se requeriría 2/3 de los votos, cosa que muy probablemente se habría obtenido de no haber vetado Estados Unidos el proyecto. Finalmente, la tercera noticia es que Estados Unidos reimpondrá sanciones a Venezuela porque decidió no renovar la licencia de 6 meses que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había puesto o había otorgado para que empresas privadas hicieran transacciones con empresas venezolanas o con el Estado venezolano en materia de petróleo y gas sin ser víctimas de sanciones estadounidenses. Eh, entonces, ahora las empresas en cuestión tienen 45 días para poner fin a todo negocio que hubieran desarrollado durante este periodo de exoneración de sanciones de 6 meses con el gobierno venezolano. Ahora, no toda autorización a hacer negocios con el gobierno venezolano debe cesar, solo aquellas que eran objeto de esta licencia. Por ejemplo, el permiso que Chevron tenía desde 2022 para vender petróleo en Estados Unidos desde sus empresas en Venezuela sigue vigente. Eh, la licencia había sido concedida por el acuerdo al que se llegó en Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana para realizar este año elecciones libres y justas en Venezuela. Estados Unidos considera que la inhabilitación de María Corina Machado como candidata presidencial y el bloqueo a su sucesora, Corina Lloris, constituye un cumplimiento flagrante de los acuerdos de Barbados, cosa que en mi opinión es cierta. Eh,
Pero las sanciones, habría que recordar, no las impusieron los demócratas, las impusieron los republicanos. Los demócratas en su momento se opusieron, las impone Trump el 2019 como castigo por lo que se consideró a nivel internacional en general una elección fraudulenta de reelección de Maduro en el año previo. El gobierno de Biden en octubre del año pasado otorgó la licencia general 44, que es la que exoneraba por 6 meses del cumplimiento de las sanciones a la industria petrolera y gasífera venezolana o empresas que hicieran negocio con esa industria. Y durante la vigencia de esta exoneración de sanciones, la producción petrolera en el primer trimestre de este año creció 18% en Venezuela. La reimposición de sanciones era algo que estaba en debate en Estados Unidos porque algunos alegaban que al afectar adversamente el desempeño de la economía venezolana podía implicar un aumento en el número de venezolanos que desearan emigrar a Estados Unidos, tema candente en el debate electoral de este año en ese país, y porque podría llevar a un alza del precio de la gasolina en el país, cosa que también afectaría las perspectivas de reelección de Biden. Cuanto al tema de análisis, no puede ser sino el ataque israelí. Decíamos en este podcast, primero, que a partir del 1 de abril estábamos en terra ignota, ¿no? En terreno desconocido, porque Israel nunca había atacado una misión diplomática iraní, Irán nunca había atacado directamente territorio israelí, y por ende no sabíamos con certeza cuál iba a ser la respuesta de Israel. Sin embargo, en el podcast anterior recordarán que dije al menos dos cosas. Uno, Israel va a responder por los incentivos que tiene Netanyahu para hacerlo, por sus problemas políticos y legales, pero también porque más allá de Netanyahu, el establishment político y de seguridad israelí coincidía en que no podía dejarse pasar el precedente de un ataque directo contra su territorio sin respuesta, ¿no? Entonces, que habría de producirse alguna respuesta militar israelí, y dije también que si era contra territorio iraní, la probabilidad de una respuesta iraní era mayor, siempre y cuando, pero perdón, había una salvedad que también hice. Si el ataque contra territorio iraní es un ataque limitado contra objetivos militares que no afecte ni la industria nuclear ni ciudades de Irán, era más probable que Irán pudiera decir que se ponía fin al intercambio de fuego directo al territorio del otro país. Mi presunción, repito, estamos en terra ignota, esto no ha ocurrido antes, no tenemos precedentes con base en los cuales guiarnos, pero mi presunción es que probablemente Israel, digamos, Irán no responda a este ataque israelí atacando directamente territorio israelí, Israel, por ende, no se ve precisado lanzar nuevos ataques contra territorio iraní. De ser ese el caso, si bien estos países seguirán siendo hostiles mutuamente y atacarán blancos el uno del otro en terceros países, no se volverán a atacar directamente en lo inmediato. Esa sería mi previsión. Repito, a ojo de buen cubero, acá estamos especulando, no es que tengamos certezas. Pero bueno, repito, creo que este podría ser el final de esta etapa de escalamiento, ¿no? Eh, Porque a ninguna de las partes, ni en la región ni fuera de ella, le convenía una guerra generalizada por diversas razones, la más importante de las cuales era la siguiente. Irán es militarmente muy inferior a sus rivales regionales y extrarregionales, léase Israel o Arabia Saudita en un caso, Estados Unidos y países de la Unión Europea o el Reino Unido en el otro. Pero sabiendo que es muy inferior, Irán amenazaba con, en caso de guerra, la estrategia de Sansón, digamos, ¿no? Tirar la casa abajo para que el techo caiga sobre los filisteos, pero también sobre el propio Sansón. Es decir, Irán sabe que no puede responder de igual a igual en una guerra a sus rivales dentro y fuera de la región, pero sabe que puede infligirles un costo exorbitante por diversas vías, la más evidente de las cuales
era, por ejemplo, el minado del estrecho de Hormuz o el ataque con lanchas artilladas contra buques petroleros, por el estrecho de Hormuz pasa, decía, 30% del petróleo que se comercia a nivel mundial a través de barcos, de buques tanque. Entonces, por eso creía que nadie tenía interés en escalar, aunque hubiera un interés israelí en establecer el precedente que todo ataque contra su territorio iba a ser respondido con un ataque directo contra el agresor y que por ende habría de ser disuadido de atacar nuevamente en el futuro. O sea, yo esperaba en ese sentido un ataque de las características que hemos visto, como señalé en un podcast anterior. Ahora, ¿por qué Isfahán? Ya lo dijimos en la sección de noticias, porque hay plantas de enriquecimiento de uranio, o sea, parte de la capacidad nuclear de Irán está ahí, una base aérea importante de Irán está ahí, y fábricas que producen drones y misiles, y además está en la zona central del país. Es decir, si Irán puede atacar esa región si Israel puede atacar esa región de Irán, el mensaje claro es que puede atacar cualquier otra región de Irán. Ningún blanco dentro de Irán está fuera de la capacidad militar de Israel para impactarlo, ¿no? Ahora, repito, estoy especulando, no hay antecedentes con base en los cuales guiarnos, pero que tanto el gobierno iraní como un ministro del gabinete israelí, el inefable Itamar Ben-Gvir, trivialicen la dimensión del ataque israelí es sintomático, ¿no? Irán, al decir que fue un ataque fallido y que los misiles o drones israelíes fueron interceptados, es una forma de decir que no necesariamente se ve en necesidad de responder al ataque. Y aunque por razones totalmente distintas, alimenta esa imagen el tweet, bueno, en la red X, lo que solía ser Twitter, de que fue un ataque débil, el tweet de Ben-Gvir, que dice explícitamente eso, que fue un ataque demasiado débil para tener capacidad disuasoria. Ahora, concluiría diciendo que para quienes creen que Irán tiene siempre el interés de los palestinos en mente, si algo consiguió este interregno de 15 días, es distraer completamente la atención de la hambruna en Gaza y la posible comisión del delito de genocidio bajo el derecho internacional en esa franja de territorio. Por ejemplo, el día en que Irán atacó a Israel no murió nadie en Israel producto de ese ataque, pero sí murieron 43 palestinos, la mayoría civiles, en Gaza, y los colonos extremistas de Israel en el territorio ocupado de Cisjordania lanzaron las mayores campañas de acoso contra la población civil, dando muerte a una persona en ese mismo día, ¿no? Pero nadie se enteró de eso, casi nadie, porque Irán estaba ocupado en su vendetta particular. Es decir, no crean todo lo que los actores dicen. Irán piensa fundamentalmente en el régimen iraní y no en los palestinos de Gaza cuando decide acciones como estas. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.